Hola, bienvenidos a Papel en Blanco, renglones que irán llenándose con el arte, el pensamiento y la obra de escritores, artistas y promotores culturales cubanos. Hoy dedicamos nuestro programa a conversar sobre el legado de una figura determinante en la vida cultural de nuestra ciudad. Un 11 de septiembre de 1942 nació Eusebio Leal Spengler, formador de numerosas generaciones de conservadores y amantes del patrimonio. A su memoria e impronta en los jóvenes creadores dedicamos este Papel en Blanco, 27 minutos donde la creación comienza. Converso con un joven graduado del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Colaboró con la Casa Eusebio Leal Spengler, figura sobre la cual desarrolló su tesis de licenciatura. Bienvenido, Daniel Alejandro Álvarez Fernández. ¿Qué importancia tuvo la figura de Eusebio Leal en la realización y también la selección de tu tema de tesis? Bueno, los temas de tesis siempre son un poco complejos a la hora de seleccionarlos. En unas prácticas laborales que se hizo desde mi Instituto Superior de Relaciones Internacionales, fuimos a la oficina del historiador y uno de los lugares que visitamos fue la Casa Eusebio Leal. Y me surgió la pregunta de por qué no se había estudiado a Leal desde su arista diplomático. Sin él no haber sido, vamos a decir, estudioso de las relaciones internacionales como tal de carrera, fue un embajador de la cultura cubana. Y a preguntar, nadie me había dicho, nunca se había hecho un estudio de eso y dije, no. Esta es la oportunidad de tener la primicia, de poder estudiarlo y a partir de esa tesis, entonces inculcar ese valor de que las demás generaciones estudien a Leal. Por supuesto, tienes una relación muy especial con la Casa Eusebio Leal Spengler y la labor que realizan con el público joven. Exactamente. La Casa Eusebio Leal, como muchos piensan, no es un museo, sino es un centro cultural dedicado a la preservación de la memoria de Eusebio Leal y además un centro de investigación. Todo esto adaptado sobre todo a las nuevas generaciones que como yo no conocimos a Eusebio Leal en persona y que entonces que existe un centro así para honrar su memoria, para dar a conocer a esas nuevas generaciones qué hizo, cómo lo hizo, es el trabajo fundamental de la casa. Desde tu experiencia, dentro de su casa, que era su oficina y ahora es un centro cultural, y dentro de ese gran universo que es La Habana Vieja, ¿qué impronta deja él en el ámbito de la conservación del patrimonio, de la importancia de la historia para las nuevas generaciones? Yo creo que una de las misiones fundamentales y más importantes de Leal es concebir un centro histórico dedicado al ser humano, a las personas que habitan dentro del centro histórico. Y el centro histórico está diseñado para que haya un camino recorrido dentro de las personas que lo habitan y que las personas que habitan en el centro histórico se sientan parte de lo que está pasando. Esto pasa desde que edades tempranas empiezas en las escuelas que están dentro del centro histórico y entonces se involucran a lo que son las aulas museos. Es un proyecto piloto que revolucionó en su momento la manera de enseñar cómo cuidar el patrimonio que dentro del centro histórico se vive. Además de eso, después automáticamente saltan las escuelas, podemos encontrar en el centro histórico la escuela de talleres de oficio y para una mayor superación está el Colegio San Jerónimo de La Habana. Pero también Leal le aportó a lo que es la gestión cultural, a la formación cultural desde edades tempranas dentro del centro histórico. Mencionar lo que es la creación del Centro AMAS, para adolescentes y niños, que bueno, desde una visión del arte, desde muchas ramas del arte. Entonces toda esa visión que tuvo Leal de desarrollar ese pensamiento cultural, de atraerlo y hacer que se generara el cuidado hacia el centro histórico, parte desde las edades tempranas. Esa tesis que tú realizaste, con la cual te licenciaste, ¿qué ha aportado en ti como profesional que actualmente ejerce la figura y sobre todo el pensamiento de Leal? Para mí el valor importante que tiene la tesis, el valor fundamental, es demostrar que la diplomacia no solamente se puede ejercer desde la política, la diplomacia tradicional pura y dura, sino que a través de la cultura, de la diplomacia cultural y la parlamentaria, que también se trabaja en la tesis, abres muchos caminos y tocas muchas puertas donde la diplomacia pura y dura no llega a veces. Y por eso es que realmente yo creo que la tesis va dedicada a eso, de demostrar que la diplomacia cultural es muy importante y sobre todo en estos tiempos. Bueno, agradecerte que a través de ti se mantenga la memoria de Eusebio y sobre todo ese valor tan importante que le daba a nuestro pasado, la historia y al patrimonio. Exactamente. Te Muchas esperamos gracias pronto por la invitación.
Me acompaña un compositor y productor musical que por estos días divulga su más reciente proyecto, el álbum Fiñes, junto al cantante Abel Geronés, inspirado en el libro homónimo de Eusebio Leal. Converso con Alejandro Rodríguez Díaz. Cómo la figura de Eusebio Leal lo ha inspirado en diferentes momentos de su carrera. Sí, mira, en el 2022 Leal estaba cumpliendo 80 años. Y Leal es una de las personas, hablar siempre en Leal, en presente, que ha dejado un legado muy importante en todas las generaciones. A través de la lectura, a través de su pensamiento, y creímos oportuno en algún momento ponerle música, ponerle alguna melodía a esas frases hermosas de Leal, a esos mensajes hermosos de Leal que enamoraban. Y entonces convocamos a un grupo de amigos y decidimos hacer un disco que se tituló El novio de La Habana. Caminante, es tu destino cabalgar por la ciudad, abrigando con tu verso voz del tiempo en tempestad. Y siempre nos comprometimos con la oficina, con Perlita, con Magda, con Katia, de continuar un eterno homenaje a Leal. Y es que surge la idea de poner otro disco entonces en función de ese verso, de ese verbo de Leal. Que sería el disco Fiñes. Sí, Que me exactamente. acompaña por aquí el libro. Yo estoy segura que usted primero como lector como yo, al leerlo, se emocionó porque siento que es un gran cuadro de La Habana que todos compartimos, ¿verdad? Así mismo, mira, Eusebio era historiador, Eusebio orador, pero Eusebio era barrio. Todo el mundo, su amiga Ana Cairo, recuerdo que siempre decía, a Eusebio le decían en el barrio Eusebio. La gente lo tocaba con la mano, la gente lo abrazaba. Entonces todo eso nos sirvió de inspiración para poder hacer un disco, Fiñes, que así se le decía en aquel tiempo a los muchachos cariñosamente. Ahí hay un señor libro, primero para los adultos, para que transmitan a sus hijos esos valores que Leal está diciendo ahí y que hoy los necesitamos mucho nosotros. A eso le pusimos música, le pusimos melodía y le pusimos también el corazón. ¿Qué géneros exploran dentro del disco? Bueno, está la canción, está la balada, está un poco de rock también. Hay cosas... Han sido muy variados. Mira, yo me esperé un disco de música tradicional cubana, qué bien. Tiene música tradicional cubana también. Y ahora, para cerrar nuestra conversación, hemos hablado de la infancia, de la música, de lo importante que es este libro para esas nuevas generaciones. Pero Papel en Blanco es un programa dirigido a los jóvenes cubanos, jóvenes que muchos tienen inquietudes artísticas. ¿Qué importancia tiene para las nuevas generaciones? ¿En qué puede aportarles acercarse a la figura de Eusebio Leal? Los valores de Leal, a partir de su enseñanza para con los jóvenes crecerse. Cuántas oportunidades Leal en la oficina le fue dando a los jóvenes en su proyecto. Yo creo que el proyecto, el libro, el disco, está dedicado especialmente a nuestra juventud. Leal es una referencia para la vida. Cuando niño, cuando joven, cuando adolescente, es incansable. Leal es un Quijote. Leal no se cansó de luchar por La Habana, por los jóvenes, por los proyectos de los niños. Cada herida que tiene hoy La Habana vieja, por el tiempo, se la llevó él en su corazón, pero logró su sueño. Y aún decía siempre él que le faltaba años de vida, le faltaban muchos años de vida, muchas vidas, para poder llegar al sueño del que él soñó con su gran novia, que fue La Habana. Entonces, ahí en la enseñanza de Leal hay un mensaje muy claro a nuestros niños, jóvenes, adolescentes, a nuestras generaciones futuras y las presentes también. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Abel Geronés es un reconocido músico y cantautor, quien le da voz al disco Fiñes, inspirado en el libro de Eusebio Leal. Es tu primera vez en Papel en Blanco. Yo me disculpo por ese enorme error del equipo. No, nunca es tarde si la dicha es. Si la dicha es buena. Cuéntanos un poco de ese recorrido para que nuestro público te conozca mejor. Mira, decirte en primer lugar que soy admirador del programa.
hacen falta espacios como este para hablar de la creación en su forma más pura, la creación en su primera etapa. Entonces, para incentivar un poco en los jóvenes, que sé que este programa está dirigido al público joven, ese espíritu creador, creo que hacen falta espacios como este. La creación consecuente, la creación manejada con seriedad es un sacerdocio. Con base en esos principios éticos, tengo 2 discos y 2 DVD. El primer disco se llama Una parte de mí. Hicimos Carrusel en el 2022. Ambos contaron con varias nominaciones en Cuba Disco. Y así, eso básicamente ha sido mi carrera. También, como En me la comentaste, la telenovela El Rostro de los Días, Días, que fue una experiencia maravillosa, algo que amo, que es trabajar por encargo, porque como te decía, que la creación es un sacerdocio. Mi trabajo es escribir canciones. Y yo no escribo canciones solo cuando estoy inspirado. Si yo fuese albañil y voy a levantar paredes solo cuando tengo deseo de levantar paredes, no trabajaría nunca, o trabajaría un par de veces en el año nada más. Entonces, me encanta ese pie forzado, ese reto, ese papel en blanco, que es el desafío más grande al que nos enfrentamos los creadores. Hablando de ese viaje entre la creación, el encargo, ser consecuente con lo que crees como creador y con la actualidad de tu universo, llegas al disco Fiña. Cuéntame entonces qué diferencias que tienen que haber sido marcadas se pueden determinar entre tus proyectos anteriores y este. Siguiendo la dimensión de la obra, el alcance de lo que hizo, quizás a Leal deberíamos estudiarlo todos, tanto como estudiamos la obra de Martí. Convirtió la preservación de no solo de La Habana, porque preservar La Habana es preservar la cultura, es preservar Cuba. La preservación de nuestra simiente como nación, le dedicó su vida a ello, y yo creo que eso es muy importante. Entonces, cuando Ale me convoca, yo creo que lo más difícil fue remitirme al libro, porque tengo muchas cosas que decir. O sea, podría hacer varias canciones hablando sobre Eusebio, pero a este disco no vinimos a hablar de Eusebio, vinimos a reflejar la crónica de una época que es el libro Fiña. Entonces, ya le llegó a mí con 5 canciones hechas, basadas en capítulos de ese libro, incluimos una obra que tengo en coautoría junto con Alexis Díaz Pimienta, que se llama Mataperro, porque creo que la infancia pre-COVID está marcada de todos y cada uno de los cubanos, está marcada por el mataperreo. Incluimos una canción que escribí para esto que se llama Como Eusebio a La Habana, y así fuimos redondeando un álbum que a mí me llena de felicidad, porque creo que es un homenaje justo y que no alcanza, no llegamos ni siquiera a todo lo que merece, porque era una persona con una obra tan vasta y con una modestia tan grande, porque eso es otra cosa que también creo que es de las características más impresionantes de Eusebio, lo modesto que era. Es una persona que podía haberse colgado La Habana al cuello como la medalla tan grande que merecía, y nunca lo hizo. Dentro del disco, ¿cuáles son los temas, los géneros que van a tratar? Por supuesto, un disco Fiñas no podía estar marcado solamente por voces adultas. Entonces, en una primera instancia, yo conversé con la profe Carmen Rosa del Coro Diminuto, pero ella, por razones personales, no podía cumplirme el plazo de entrega del disco. Entonces después convocamos a la profe Mailán del Coro Solf, que hizo un trabajo espectacular con los niños. Trabajar con niños, hay que tener arte para trabajar con los niños. Yo no podría hacerlo, pero eso hace que admire aún más a las personas que sí logran obtener resultados tan lindos como este. Ale llegó a mí con una propuesta y en la medida de hacerlo palpable, de poderlo aterrizar, fuimos cambiando algunas ideas, algunos textos, pero yo creo que el resultado le hace justicia a lo que queríamos, que es esas estampas habaneras de la infancia de Leal quedaran hechas canción, y sobre todo con toda la admiración y todo el amor y el respeto que sentimos todos por la obra de un gigante como Leal.
Yo agradecerte que hayas venido hoy a Papel en Blanco por primera Por vez. primera vez. Que sea el pretexto de otras visitas y por supuesto muchísimas gracias por este proyecto tan hermoso que estás realizando. Gracias a ustedes por la invitación y sigan defendiendo los espacios de creación para los jóvenes artistas. Regresa a Papel en Blanco un fiel amigo, fotógrafo y realizador audiovisual. Es director del Centro a Más Espacios Adolescentes. Bienvenido, Yoilán Cabrales. ¿Qué tanto de la visión de Leal hay hoy en el Centro a Más Espacios Adolescentes? A ver, el centro, como quiera que sea, es una de esas tantas ideas que Leal legó al patrimonio y como tal al pueblo, al pueblo habanero y al pueblo del país. Como tal, los adolescentes siempre ven la figura de Leal, lo visualizan desde el respeto. Siempre tú les hablas de Leal y tú lo ves que ellos siempre hablan de Leal como una persona a la que se respeta, una persona a la que muchos de ellos no conocieron. Otros que sí, que recuerdan haberlo visto cuando estaban muy chiquiticos por La Habana, en algún acto, alguna cosa, pero la mayoría de ellos no lo conocieron. Entonces, siempre tratamos de hablarle siempre del legado, hablarle siempre de que el centro forma parte de las tantas cosas que se le ocurrieron y de las tantas cosas que creó la oficina en función de darle un protagonismo al público, y como tal en este caso al público adolescente, y sobre todo el valor que tiene el centro como una institución que más allá de tener sus características modernas por construcción y por tecnología, tiene elementos del patrimonio que están insertados ahí adentro, que esa es una de las máximas que siempre seguía Leal, de vincular lo moderno con lo patrimonial. Contigo Somos Más ya es un espacio antológico para los adolescentes dentro de la radio. Este programa de radio que ustedes realizan prioriza este interés de los jóvenes, de los adolescentes por la conservación del patrimonio y también de la historia de la ciudad. Ellos siguen con la máxima esa de que el programa de radio es un programa de la emisora del patrimonio. O sea, cuando ellos hablan y dicen, lo dicen con un orgullo. Y con la seriedad, la con propiedad la seriedad que... Y como ellos ya, o sea, el programa de radio es un programa que funciona por ellos mismos. Funciona, tú lo ves, es como un mecanismo que tú solamente le das un poquitico de cuerda y ellos funcionan por sí mismos, hacen sus guiones, y siempre buscamos la manera de que cuando hacemos la reunión de equipo para preparar los temas del año y tal, siempre buscamos la manera de que hoy hay que insertar un programa para hablar de esto, hay que insertar un programa que hay que recordar a Leal en un programa, hay que hablar sobre la parte esta del patrimonio, hay que hablar sobre la historia de La Habana, porque siempre ellos traen una bolsa de temas inmensa, de temas que les gustan a ellos, pero siempre son un montón de temas específicos. Ustedes son un golpe de energía, de alegría, todo el tiempo están creando. Se acaba de terminar el verano. Sí. Y más o menos por mi cuenta, según las publicaciones que ustedes han sacado, fueron alrededor de 10 talleres que sacaron, ¿puede ser? Intenso verano, 10 talleres, una semana que fueron 10 talleres, pero fueron más de 30 en todo el verano. El verano es la época más álgida que tenemos nosotros en cuanto a momentos en el año, porque es la etapa en que incluso este verano fue más intenso que el verano pasado. O sea, adolescentes que estuvieron prácticamente el verano completo, mañana y tarde, pasando por ahí por los talleres, todo lo que tuvimos en relación con el proyecto Rutas de Andares, que tuvimos todos los recorridos que se hicieron, el andar que se hizo de serigrafía, las cosas que hicimos con los estudios de animación, las cosas que hicimos, aquella fotocleta que fue, siempre tiene su protagonismo intenso en cuanto a la cantidad de muchachos, había más muchachos que bicicleta, no sabíamos qué íbamos a hacer, si se repartirle las cámaras a uno o que fueran caminando, no sabíamos. O sea, siempre es un momento en que también vemos la necesidad que ellos tienen de espacios como este. Y sobre todo lo tranquilo que a veces se quedan los padres sabiendo que ellos están en un espacio como este. Para nosotros eso es un doble excelente, como decía el anuncio antiguo de la televisión. ¿Cuáles fueron específicamente los talleres que sacaron este verano? Bueno, este verano tuvimos de todo. Tuvimos los habituales de fotografía, pintura, dibujo, caricatura, creación de personajes, teatro. Tuvimos uno de canto lírico. Tuvimos incluso uno de collage interactivo que los muchachos recortaron. Aquello fue una maravilla. Tuvimos un intertaller que fueron 4 días trabajando con diferentes expresiones artísticas. La fotografía, el dibujo, la serigrafía y por último trabajaron la cerámica. Fue un día completo, el taller se llamaba Crearte, fue completo trabajando una semana con eso. Tuvimos el taller de cine social, que el taller de cine social es un taller que llevamos desde hace varios meses, incluso desde antes del verano, con muchachos que están realizando un cortometraje que se llama Yo, todavía está ahí en preparación, estamos terminando, es un taller que tenemos en colaboración con una agencia no gubernamental que trabaja con nosotros con la oficina del historiador, que se llama KCD, Cultura, Comunicación y Desarrollo, que desde hace varios años está colaborando con nosotros. Tuvimos incluso la particularidad de que este año vinculamos a los adolescentes, hicimos un llamado a que los adolescentes que tuvieran aptitudes y actitudes
para impartir ellos mismos talleres que se acercaran a nosotros, y tuvimos taller de biología marina impartido por un adolescente. Qué bien. Tuvimos un taller de inglés impartido por adolescentes, francés, de guitarra y uno de periodismo digital, que estamos creando una especie de periódico digital ahí del centro para alternarlo junto con la... Está maravilloso porque no solamente están fomentando la vocación, sino también la cuestión de la responsabilidad. Exacto. Cuéntame cómo ustedes acercan a esos jóvenes a esa figura de Eusebio Leal y cómo el arte también se relaciona con su nombre. Yo me acuerdo ahora específicamente que en el año que se celebraba el 80 aniversario de su natalicio, nosotros tenemos un concurso que lanzamos cada 2 años que se llama Veo Más, que es un concurso de fotografía, pero específicamente ese año le dedicamos el concurso a la figura de Leal. Y ese año lo que recibimos fue maravilla. O sea, la interpretación que le daban ellos a la figura de Leal, no solamente poner su rostro, no solamente hablar de él, poner fragmentos de Andar la Habana, sino y la interpretación. Y el material que ganó ese año el concurso fue una animación de una adolescente que se llama Ivonne Santavallas, que ella lo hizo en una aplicación que dibuja con el dedo. O sea, se le rompió el lapicito con el que dibujaba, terminó de hacerlo con el dedo, se le borró, lo tuvo que volverlo a hacer. Y es como una especie de animación donde va insertando a la figura de Leal por varios lugares de La Habana, pero todo dibujado, todo con la música de fondo y tal, pero maravilloso. Habana, mi vieja Habana, señora Victoria de conquistadores y gente, con sus religiones, hermosa dama, Habana, si mis ojos te abandonarán, si la vida me desterrará a un rincón de la tierra, yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar tus calles, tus barrios y tus lugares. Cuando camino, virgen de regla, puerto de mar, lugares destinos, el largo muro del litoral, el Capitolio inflado con sus leones, sus visiones, sábanas blancas colgadas en los balcones, sábanas blancas colgadas en los balcones, Habana. Y esa fue la que ganó ese año el premio, pero bueno, hubo premios de fotografía, hubo premios incluso de varias cosas. Entonces, siempre tratamos, igual como te decía ahorita, de vincular ahora cada vez que se acercan estas fechas relacionadas con su natalicio, tal, hacer algo. Ahora estamos también vinculados Con el libro Fiña. al proyecto del libro Fiña. Estamos vinculados, o sea, porque se están grabando en nuestro centro algunas de las voces del disco, se van a grabar por allá. Se va a hacer un audiolibro. Y vamos a hacer el audiolibro con los adolescentes del programa Contigo Somos Más, que ya estamos preparando condiciones para irlo grabando según por capítulo. Ellos están seleccionando cuáles son los capítulos que más les gustan para grabarlo entonces con su voz. Y el documental que me Y tenemos un comentabas. material audiovisual también que lo están preparando los muchachos estos mismos de cine social que dijeron, no, nosotros también queremos hacer algo, y están también en función de eso. Yo y siempre hablar contigo es deslumbrante porque ustedes son un hervidero de arte y también de amor por nuestros adolescentes. Sí, Tú sabes que esta es tu casa, te esperamos siempre. muchas gracias. Lo que me preocupa es lo que se quedó por hacer. Siempre dije que me gustaría tener una otra vida y suplicaba por tener otra y poderla consagrar a lo mismo. Y sobre todo, si volviera a vivir y me preguntaran qué quisiera hacer o dónde quisiera nacer, no vacilaría ni un momento. Recorrería el mismo camino y nacería en la misma tierra, Cuba. Y por hoy no me queda tiempo para más. Espero volver a verte en otro papel en blanco, aquí donde la creación comienza.